muchísimas gracias. Gracias a los socios por acercaros a las actividades de IBEFA y bueno, pues espero que reconozcáis que hemos estado o seguimos estando haciendo un esfuerzo para mantener activo todo lo que es la realización de actos con IBEFA, y a los nuevos que os acerquéis a nosotros, pues bueno, espero que os guste la actividad y que si os podéis acercar más hacia nosotros, porque pienso que el asociacionismo, estar juntos en asociaciones es muy importante, pues que IBEFA es la casa, que es la voz y la casa de la empresa familiar valenciana. Hoy contamos con Carlos Pascual y con Jorge García, que nos van a tratar. Estábamos comentándolo mientras estábamos empezando, me imagino que todos lo habéis escuchado, lo importante que debería de ser que el paso del concurso de acreedores y las insolvencias se tratasen de una forma de que ayudasen al empresario a volver a salir, a levantarse. Porque decía Carlos de la importancia de fracasar. Yo escuché a uno que decía que hay que fracasar pronto y barato, porque aquí en España si fracasas muy caro, luego posiblemente nunca te dejen levantarte, te pongan el pie encima de la cabeza y ya no puedas levantarte. Como estas actividades suelen ser cortitas, yo no me quiero entretener más y Carlos y Jorge, bienvenidos, os doy la palabra. Muchas gracias. Todo Muchísimas gracias, Francisco, Juan, Bernardo. Pues nada, encantados de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación por parte de IBEFA. Es un placer poder compartir con vosotros un poco unas reflexiones y un poco nuestra visión respecto de cómo está la situación coyuntural y estructural del concurso de acreedores y la legislación de insolvencia actualmente en España, que, bueno, como bien sabéis, está un poco revolucionada por la reciente aprobación del texto refundido de la ley concursal, pero bueno, aún no entra en vigor. Y bueno, la verdad es que, como bien comentaba Francisco y comentábamos anteriormente, vamos a intentar hacer un acercamiento a la figura del concurso de acreedores desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista optimista, en el sentido de que intentaremos dar las claves para que el concurso bien utilizado o los mecanismos preconcursales bien utilizados en tiempo y en forma consigan ayudar a las empresas en estos momentos que sin duda van a ser de tremenda preocupación y tremenda dificultad, ¿no? Más que nada porque ahora mismo la dificultad básica que va a tener la empresa España es la falta de liquidez o la falta de circulante, ¿no? Como bien decía Francisco antes de que empezásemos la sesión, que ahora mismo se puede solventar con la introducción de los ERTEs y con los ICOs, pero cuando eso acabe, cuando se tenga que devolver el principal de los ICOs y la economía, pues queremos que no sea así, pero bueno, puede que no se haya reactivado lo suficiente, es cuando realmente existirá el problema de solvencia y de liquidez, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, vamos a compartir con vosotros una pequeña presentación a modo de un poco de guión de la jornada, que bueno, pues sin ningún problema luego se la pasaré a Juan para que os lo pueda enviar a vosotros y la podamos compartir. Y bueno, lo iremos, a ver si consigo, a ver, estoy aquí, vale, creo que lo estáis pudiendo ver. A ver si, espera un segundo, vale. Esperar que voy a volver desde el principio. Vale. Espera un segundo. Vale, a ver. Perdonad que la había dado antes, ya no. A ver. Vale. Lo veis todos, ¿no? Vale, perfecto. Bien, como os decía, la ponencia, bueno, intentaré ser lo más breve posible porque tenemos el tiempo limitado, consistirá fundamentalmente en determinar las claves del concurso de acreedores y la refinanciación en particular como alternativa, ¿no? Como alternativa al mismo. Bueno, me gustaría comenzar la ponencia con una frase extraída de la propia exposición de motivos que es, creo, muy sintomática de la situación, ¿no? Que la historia de la ley concursal es la historia de sus reformas, porque pocas normas en tan poco periodo de tiempo han sufrido tantas modificaciones como ha tenido que asumir y afrontar la ley concursal, fundamentalmente para seguir el ritmo de la situación económica real, ¿no? Porque siempre se ha visto superada y sobrepasada en todos los aspectos. Y por tanto, era indispensable que el legislador
a la vista de que era insuficiente la normativa que iba adoptando, pues iba introduciendo nuevas medidas que luego veremos que al final, pues bueno, ha resultado un pupurri, si se me permite la expresión, de normas un poco, en fin, poco sistematizadas, donde también la jurisprudencia ha cumplido y la doctrina un papel fundamental para intentar sistematizar, dar orden a toda esta aluvión normativo, y que, bueno, al final, pues, para bien o para mal, los agentes que intervenimos en el ámbito concursal, pues bueno, siempre nos hemos ceñido en esos aspectos. Bien, vamos a hablar fundamentalmente de cuál es el panorama actual de la normativa concursal, cuál es la situación transitoria de la fecha actual hasta el 31 de diciembre de 2020, que es fundamentalmente cuando acaban las moratorias para la obligación de deber de presentar el concurso. Muy sucintamente, cuál es la responsabilidad de los acreedores respecto a su obligación de declarar el concurso, y en el último apartado hablaremos de la refinanciación, que eso se encargará Jorge. Bien, con respecto al programa actual de la ley concursal, bueno, como es sabido, hasta el 1 de septiembre de 2020 va a seguir vigente tanto la actual ley concursal 22/2003 de 9 de julio, así como también es importante remarcarlo, el Real Decreto Ley 16/2020, el de 28 de abril, que se introdujo para acometer las medidas procesales y organizativas que se pusieron de manifiesto como consecuencia del COVID-19 y que, insisto, a pesar de que entrará en vigor el Real Decreto Ley que aprueba el texto refundido, seguirán en vigor y coexistirán el tiempo que el propio Real Decreto establece. Esa es un poco la situación legislativa en la que nos encontramos actualmente. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña revisión crítica de cuál ha sido, como hemos empezado, la situación de la normativa de insolvencia en España. Como hemos comentado al principio de la exposición, durante 17 años se han producido multitud de modificaciones de hondo calado que, como hemos explicado, pues simplemente constataban que la ley concursal llegó de una manera que no ha sabido absorber todos los desafíos que se ha ido encontrando, fundamentalmente la crisis del subprime del 2008 que azotó España en particular y el mundo en general, pero que sin duda alguna fue la piedra de toque y la clave de que efectivamente la legislación de insolvencia en España pues no respondió a las expectativas que se deberían haber establecido. Y fundamentalmente por los motivos que aquí explicamos. En primer lugar, por la rigidez del propio sistema. La rigidez del sistema concursal impide que se flexibilice, que se puedan adecuar a diferentes situaciones económicas y socioeconómicas que se pueden producir en una empresa, que pueden ser de lo más diversas posibles, por cuanto al sector, por cuanto a la forma, la producción, cambia. Y por tanto, como cambia, el sistema tiene que adaptarse también a ese posible cambio. Y por otro lado también la intervención sobremanera, entiendo a mi juicio, de la intervención judicial en este aspecto. Y no como aspecto que no debería ser así, porque evidentemente el procedimiento concursal es un procedimiento judicial, pero que el administrador concursal, como delegado judicial en este aspecto, debería tener un poco más de preponderancia, porque él está en el día a día de la gestión del concurso, él está en el día a día de la gestión de la empresa y que por tanto él está en primera línea de determinar qué requisitos o qué exigencias se requieren, porque las decisiones económicas, como bien conocéis todos, requieren inmediatez y rapidez y celeridad. Y os aseguro que eso es casi incompatible con los tiempos que la Administración de Justicia, yo creo que obviamente con carácter involuntario, están dando y tratando a la gestión del concurso de acreedores. Por ejemplo, como aquí os comento, en comparación con otros sistemas del derecho comparado, el administrador concursal tiene más prerrogativas y tiene más capacidad para realizar actuaciones sin necesidad de acudir al juez en el caso de que circunstancias le obliguen a requerir ese auxilio. Por otro lado, también, bajo mi criterio y un poco también el criterio de la doctrina en general, ¿cuáles han sido los males endémicos que siempre ha venido arrastrando el sistema de insolvencia en España a raíz de la ley concursal del 2003? Pues como decía, en primer lugar, falta de agilidad y celeridad en cuanto a los juzgados de lo mercantil. Eso es importante determinar, que es un hándicap muy importante que ha producido que empresas que en un principio podían continuar adelante, pues no ha podido ser así, porque nunca ha llegado una decisión económica importante, porque los juzgados no han llegado a tiempo. Eso también vamos a entender que es como consecuencia del colapso de los juzgados, porque el aluvión de las demandas de reclamación de concursos,
ha sido pues totalmente exacerbada y sin duda va a continuar siéndolo. De hecho, yo quiero recordar una noticia que hace un mes del Ministerio de Justicia que prevén que en el año que viene más o menos se van a declarar unos 50.000 concursos en España. La cifra es muy preocupante, esperemos que no sea el caso, pero en fin, todo apunta a que efectivamente el colapso se va a producir. De ahí que se intentasen por parte del legislador introducir medidas legislativas para intentar paliar en la medida posible ese aluvión de procedimientos, pero bueno, en definitiva creemos que eso no va a ser posible al 100%. Por otro lado, también creemos que es importante como un problema, entre comillas, es el privilegio exorbitante que ha tenido siempre el crédito público. En los concursos de acreedores es así como también el crédito privilegiado. El crédito público me estoy refiriendo fundamentalmente a los créditos a favor de la administración pública, tributaria y la seguridad social, que en todo caso siempre se han visto privilegiados. Siempre en cualquier modificación, cualquier tipo de alteración o adaptación de la legislación concursal, incluso ahora en el texto refundido, nunca se han visto alterados y nunca se han visto afectados por las circunstancias socioeconómicas, como si eso no fuera con ellos. En este caso, muchas veces, y la experiencia me ha dicho que desgraciadamente muchos concursos de acreedores y muchos convenios no han tenido éxito o no han podido cumplirse definitivamente como consecuencia de que el crédito de la administración pública, bien Seguridad Social, bien la administración tributaria, pues no han dado su brazo a torcer y efectivamente han impedido que la empresa pues pudiese continuar adelante o se salvase un convenio bien aprobado. Por otro lado, también, como comentamos inicialmente, algo ya que está muy intrínseco en el diario empresarial, el estigma que el concurso supone para todo empresario en España. La vergüenza empresarial que algunos comentan, ¿no? El hecho de que un empresario vaya a concurso de acreedores supone, pues bueno, algo que reputacionalmente, tanto social como económicamente y socialmente, el empresario no lo puede tolerar, no lo puede soportar y por tanto eso que produce pues que retrase injustificadamente la posibilidad de designar o de declarar el concurso de acreedores y que por tanto cuando eso se produce ya es tarde. El daño está hecho, la estructura empresarial está muy dañada y por mucho que se intenten recomponer o hacer las actuaciones correspondientes que la ley concursal permite y posibilita, como decimos, es tarde y está abocada la empresa a la liquidación, la disolución y su liquidación posterior. Y eso no debería ser así, porque fundamentalmente en derecho comparado, como puede ser el anglosajón, como puede ser el Chapter 11 en la legislación americana de concursal, pues posibilita en este caso que bueno, pues el hecho de ir a un concurso de acreedores no es ni mucho menos un estigma ni tampoco una vergüenza, sino todo lo contrario, es como un signo de buen empresario, de buen emprendedor que arriesga, que falla, pero se levante y vuelve a intentarlo, ¿no? Y eso sería importante que poco a poco dentro del colectivo empresarial y la mentalidad general social pues se viese como un fundamento, como algo positivo, ¿no? Luego también, como decimos, ¿qué significa el hecho de que un empresario no utilice o siempre se retrase a la hora de decidir la designación o la utilización del concurso? Pues que tampoco utiliza adecuadamente los procedimientos preconcursales. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al famoso artículo 5 bis, al acuerdo extrajudicial de pagos, a las refinanciaciones que luego Jorge os comentará con más detalle y el tema del convenio anticipado. Y el 5 bis fundamentalmente es la comunicación al juzgado de que has comenzado a hacer las negociaciones necesarias con tus acreedores financieros fundamentalmente para intentar alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos que te posibilita un periodo de tiempo de 4 meses en donde estás, como dijésemos, bueno, pues protegido frente a cualquier posible actuación o ejecución singular o ejecución o de concurso necesario. Y para ello, en vez de utilizarlo hasta la fecha, realmente para ello, pues se ha utilizado un poco para dilatar la obligatoriedad de declarar el concurso y también, por supuesto, que aunque eso no es ni mucho menos un reproche, el eximir de responsabilidad al empresario o al administrador de la empresa el hecho de su obligación de declarar el concurso al 5 bis en el caso de que esté en situación de insolvencia, como luego veremos. Y también, por ejemplo, la posibilidad de utilizar un mecanismo muy potente que pocas veces se ha utilizado, como es el convenio anticipado, que consiste fundamentalmente, al mismo tiempo en que estás presentando una solicitud de concurso de acreedores, con un porcentaje de aceptación de acreedores muy flexible, muy laxo,
estamos hablando de un quinto y un décima parte de los acreedores, posibilitas anticipar lo que sería un convenio, con lo que ya estás aportando los mecanismos o estás aportando un poco la solución para que los acreedores sobre esa base puedan decidir si aprueban o no ese convenio, con lo que los términos y el plazo para salir del concurso con un convenio se reducen sustancialmente. En definitiva, siempre se ha configurado el concurso de acreedores desde un punto de vista negativo, nunca positivo, siempre como una rémora, siempre como un punto final, como un punto de llegada, cuando ya no puedo más, intenta hacer todo lo posible, y el concurso es como un cementerio de las empresas, cuando debería ser todo lo contrario, debería ser utilizado como un mecanismo potente de reestructuración empresarial, un mecanismo potente para, utilizando los mecanismos que la propia norma nos habilita, para exigir y para poder exigir, sí, a los acreedores tener unas quitas, unas esperas, una serie de alternativas que les obliguen, bueno, pues a parar, a reconocer que existe un problema y dar oxígeno a la empresa para que continúe de la mejor manera posible, bien de forma reestructurada o bien de redimensionada, pero sin duda alguna intentar configurar el concurso como algo positivo. Sí, eso, bueno, eso es posible, ¿no? Bien, como decimos, estas deficiencias en la normativa concursal y un poco los males endémicos que han producido, ha ido poco a poco la legislación y el legislador introduciendo modificaciones que al final han confluido en el texto refundido que actualmente se ha aprobado, ¿no? Fundamentalmente, pues bueno, se introdujo en su momento la determinación de cuál es el importe del valor del crédito privilegiado. No es el importe nominal del crédito, sino fundamentalmente cuál es el valor del bien subyacente a la garantía. En este caso, ese bien o ese valor implícito del bien es el límite del crédito privilegiado, porque si no se cometían excesos y en este caso se sobredimensionaba el crédito privilegiado y por tanto era también un elemento muy que dificultaba la aprobación de un convenio, porque como bien es sabido, al convenio de acreedores han de acudir o han de votar solamente en puridad los acreedores ordinarios, pero no los acreedores privilegiados. Por otro lado, también se introdujo una modificación, creemos también muy importante, que es la posibilidad de solicitar la liquidación del concurso en cualquier estadio del procedimiento concursal, ya incluso en la propia solicitud del concurso, como a lo largo de todo el procedimiento, sin que en este caso el juez pudiese realizar ningún tipo de alegación en contrario. También se estableció, bueno, el problema claro que había cuando estamos ante un concurso sin masa o con masa insuficiente, es decir, que no tenía recursos propios necesarios para la continuación o ni siquiera para el inicio del concurso de acreedores. Como todo es sabido, el concurso tiene unos gastos, fundamentalmente los gastos que se derivan de la preparación y presentación del concurso, como también la remuneración del administrador concursal. En todo caso, también es importante determinar que el administrador concursal no puede continuar artificiosamente un concurso cuando sabe que todo lo que está generando son créditos contra la masa, cuando sabe que no va a poder satisfacerlos porque la empresa en este caso está abocada a una liquidación, en cuyo caso la normativa a lo largo de esos años ha introducido mecanismos para poder frenar esa circunstancia. También es importante que recordemos que se introdujo una normativa muy importante, que es el tema de la ley de la segunda oportunidad, que era una excepción clara al artículo 1911 del Código Civil, el cual establecía el principio de responsabilidad universal patrimonial, el de que todos respondemos de nuestras deudas con todos nuestros bienes presentes y futuros. En ese caso, pues, establecía pues, una divergencia muy notable entre lo que era la insolvencia de las empresas o personas jurídicas, en cuyo caso no había ningún problema, si fuera una persona jurídica a concurso, se liquidaba y si había deudas, bueno, la sociedad se extinguía y no pasaba nada. ¿Qué pasaba con las personas físicas? Con fundamentalmente empresario que había avalado con su patrimonio de la empresa, pues que en ese caso esa obligación de pago, aún habiendo solventado o aún habiendo liquidado todo su patrimonio, persistía. Por tanto, era una situación claramente injusta y que, bueno, esta norma ha venido a intentar paliar con muchos requisitos y con muchas exigencias, pero en todo caso permite que la persona física, a través del beneficio de la exoneración de pasivo insatisfecho, pueda lograr esa circunstancia. Fundamentalmente a través de un mecanismo muy importante, como antes hemos comentado, que es el acuerdo extrajudicial de pagos. Otra situación preconcursal que supone fundamentalmente un
como si dijésemos un previo concurso, pero que no llega a ser concurso, como decimos, que se gestiona por un mediador concursal, que no administrador concursal, en el cual está negociando con sus acreedores la posibilidad de llegar a un acuerdo que les posibilite no llegar a un concurso de acreedores. En este caso, está previsto fundamentalmente para aquellos empresarios, personas físicas o jurídicas, de un volumen limitado, hasta máximo 5 millones de euros o como máximo 50 trabajadores. Y por otro lado también el tema de las refinanciaciones, que también sucesivamente se quedaba corta la normativa que en cada momento se iba introduciendo y el legislador poco a poco, paulatinamente, habida cuenta de la inestabilidad de la reforma, iba reformando una y otra vez hasta alcanzar lo que nos encontramos ante el artículo 71 bis de la actual ley concursal en relación con la disposición adicional cuarta, como Jorge luego os comentará con más detalle, que determina qué requisitos tiene que tener una refinanciación antes del concurso con mis acreedores financieros para que en el caso que llegado la situación de insolvencia yo me vaya a concurso de acreedores, esa refinanciación no se pueda atacar por el administrador concursal en el sentido de que no se pueda tirar atrás como consecuencia de las acciones de reintegración que supongo que Jorge luego os comentará con un poco más de calma, o si no, lo podemos comentar con tranquilidad en el debate o en las preguntas que puedan surgir. Bien, todo esto, como decimos, confluye todo este acervo normativo y esta problemática en el reciente Real Decreto Ley 1/2020 de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley concursal. Como decimos, entra en vigor el 1 de septiembre de 2020 y sin perjuicio de que deroga la normativa concursal hasta la fecha, alguna disposición transitoria se mantiene vigente en tanto no se desarrolle por el reglamento correspondiente. Aquí os expongo que la modificación era insoslayable, el momento podía ser discutible y la vacatio legis es absolutamente criticable. ¿Por qué digo que es modificación insoslayable? Por los motivos que hasta la fecha, en este momento, hemos comentado. ¿Discutible? Pues sí, porque si nos estamos enfrentando a la situación de crisis económica producida por el COVID-19 más importante en España de los últimos decenios, pues no sé. Mal, sí, o de jurisprudencia que interpreta de mejor o menor o mejor concursal. Por lo tanto, esa circunstancia pues, puede producir situaciones de, pues, de duda en cuanto a la aplicación de la nueva norma. Y por ello la vacatio legis es absolutamente criticable. Establecer la entrada en vigor el 1 de septiembre da muy poco tiempo, muy escaso tiempo a los agentes que intervienen en todo el ámbito de la insolvencia concursal, poder estudiar en profundidad la normativa para luego, cuando tenga que ser aplicada, tener garantías de que eso se va a realizar de la mejor manera posible. Muy sucintamente, establecido un poco cuál es la configuración del actual texto refundido, pasamos de 243 artículos que tenía la antigua ley concursal a 752 que tiene el nuevo texto refundido, que se dividen fundamentalmente en 3 libros. Un libro relativo al concurso de acreedores en general, un segundo libro que se está refiriendo al derecho preconcursal, que lo reagrupa tanto el acuerdo extrajudicial de pagos como la refinanciación, así como la comunicación de las negociaciones de las entidades con las entidades financieras. Y en el último libro hace mención al derecho internacional privado, que en la antigua ley concursal estaba solo exclusivamente regulado en un artículo, el artículo 11, y que claramente era escasa, daría cuenta de los problemas que ello suponía. Bien, dicho lo cual, vamos a hablar sucintamente de cuál es la situación transitoria hasta que entre en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, el 1 de septiembre, y en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2020, que es, como decimos, el periodo donde se alarga la moratoria para la obligación de aplicar o de declarar el concurso de acreedores, producida como consecuencia del COVID y que, como hemos dicho anteriormente, va a coexistir con el nuevo texto refundido. Pues bien, es el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, que es una norma ya conocida y que sin duda alguna ya está
ha sido más estudiada y que voy a intentar extraer aquellos elementos de este Real Decreto que van a seguir vigentes y que entiendo que para todo empresario es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta en base a este Real Decreto? Pues bueno, facilitar la financiación de las empresas, facilitar el hecho de que las empresas puedan tener una moratoria a la hora de la obligación de presentar el concurso para que la espada de Damocles que cae sobre un empresario respecto a su obligatoriedad que tiene de declarar el concurso en el plazo de 2 meses, desde que tenga conocimiento cabal o tenga obligación de haber conocido su situación de insolvencia, pues no le impida tomar decisiones o atacar de lleno el problema de solvencia, de financiación, de reestructuración, bueno, que puede tener la empresa para evitar un concurso en un momento posterior. Y también este Real Decreto lo que intentó es evitar, la medida posible, como decimos, paliar el aumento de la litigiosidad que sobre los concursos de acreedores sin duda se va a producir en los próximos meses y por tanto también en los próximos años. En definitiva, mantener la continuidad de la empresa y asegurar el empleo en la medida que ello sea posible. Insisto, pues siempre desde una perspectiva positiva, proactiva y pensando que el concurso de acreedores y todas esas medidas se tienen que adaptar con anterioridad a que la situación sea tan crítica que no tenga el empresario capacidad de reacción o capacidad de adaptación. Bien. Como decimos, las principales medidas coyunturales que estimamos más importantes introducidas por este Real Decreto son, en primer lugar, que se aplaza el deber del deudor de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, como antes hemos establecido. Y también, por ello, se establece una moratoria en el caso de que si en ese periodo de tiempo cualquier acreedor insta un concurso necesario, esa incoación quedará suspendida en tanto en cuanto no transcurra ese plazo y en todo caso, aun habiendo transcurrido el 31 de diciembre, tomará preferencia la declaración de concurso voluntario aun cuando ésta sea posterior al intento de concurso necesario presentado con anterioridad por cualquier tipo de acreedor. Eso es importante que se tenga en cuenta, porque en este periodo de tiempo se puede utilizar precisamente para atacar una reestructuración de la empresa, dotar de solvencia, dotar de liquidez, dotar de circulante, no solamente a través de la liquidación, de la refinanciación, como Jorge luego verá, sino también la posibilidad de una reestructuración interna de la empresa que posibilite dejar, bueno, pues existencias, o inmovilizado, convertirlo en liquidez, que al fin y al cabo es lo que la empresa va a necesitar sin duda alguna a partir de este verano o incluso el año que viene. Por otro lado, también, como decimos, las solicitudes de concurso necesario quedarán totalmente supeditadas o suspendidas en tanto en cuanto no se pueda terminar este plazo o no se pueda atender previamente la solicitud de concurso voluntario que tendrá preferencia en este caso. Es también importante, con excepción al procedimiento que hasta la fecha se ha establecido, que las personas especialmente relacionadas con el concursado, y me estamos refiriendo fundamentalmente a los socios, administradores del concursado, incluso cónyuges, aquellas personas que siempre la legislación concursal ha tratado con un disfavor en cuanto a que todos aquellos créditos que tenían con la empresa en concurso se configuraban como créditos subordinados. Es decir, aquellos créditos que estaban postergados a la cola de los acreedores a la hora de cobrar la posible liquidación o un posible convenio. Y la experiencia dice que rara vez, si no ninguna, podían cobrar. En este caso, para intentar fomentar e intentar apoyar que estas mismas personas apuesten por la propia empresa y decidan dotar de liquidez en estos momentos tan complicados, pues bien, todo ese tipo de liquidez, vía préstamo, vía crédito o bien otro tipo de garantías, no se configuran esos créditos a favor de esas personas especialmente relacionadas con el concursado como créditos subordinados, sino créditos ordinarios, con la ventaja que efectivamente eso tiene. También es importante determinar que durante el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del estado de alarma, 14 de marzo de 2020, se establece aquellas empresas que estén en concurso y hayan aprobado un convenio de acreedores y lo estén
cumpliendo, pero el COVID o la consecuencia del COVID produce que, bueno, riesgos en cuanto a su posible cumplimiento, se establece lo que se denomina como reconvenio, o la posibilidad de plantear a los acreedores unas nuevas medidas, unas nuevas formas de abordar el convenio que ya estaba aprobado, incluso aprobar uno nuevo con las medidas que el Real Decreto efectivamente establece. Por otro lado, también se establece un elemento que queremos importante, por cuanto que en el supuesto de que nos encontremos entre sociedades o empresas que estén en concurso ya en fase muy avanzada de liquidación y que por tanto no va a ser posible salvarla y cuya finalidad es intentar liquidar cuanto antes el concurso y por tanto dejar libre o intentar no colapsar en exceso la Administración de Justicia, se prioriza la subasta extrajudicial a través de entidades colaboradoras de los activos inmobiliarios o unidades de producción que en este momento la ley concursal establecía como prioridad la subasta judicial, pero claro, en ese caso se utilizaban plataformas que eran claramente poco ágiles y que no dotaban al administrador concursal de los mecanismos más idóneos para conseguir el máximo valor de los activos y sobre todo la máxima celeridad que en este caso se requería. Por otro lado, también es importante que en cuanto al acuerdo extrajudicial de pagos, que como hemos visto era un elemento preconcursal, uno de los problemas más importantes que se ha puesto en manifiesto es que el mediador concursal no solía aceptar el encargo, a pesar de estar apuntado en el listado correspondiente, por circunstancias varias, por la falta de liquidez, porque las empresas llegaban mal y tarde y por tanto su retribución se veía comprometida y por tanto sucesivamente se iba negando a la aceptación del encargo. Eso se intenta paliar por el hecho de que si dos mediadores concursales deniegan su obligación de realizar su actividad, automáticamente se habrá intentado el acuerdo extrajudicial de pago sin éxito y se acudirá al concurso consecutivo una consecuencia muy importante. ¿Y cuál es? Antes hemos hablado del beneficio de exoneración del pasivo pendiente. Pues bien, en el caso de que para la solicitud de ese pasivo de exoneración de pasivo pendiente antes, con anterioridad, se ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos, los requisitos para obtener ese beneficio de exoneración son mucho más laxos. Por tanto, es mucho mejor haber intentado un acuerdo extrajudicial y haber fracasado que no haber intentado ninguno, porque luego se puede acceder a la exoneración de una manera mucho más flexible y mucho más beneficiosa para el deudor. Y finalmente, bueno, los acuerdos de refinanciación que estén homologados, que Jorge nos dará luz también respecto a qué significación tiene esa homologación, y fundamentalmente es la extensión de los efectos de la refinanciación a aquellos acreedores que no hayan querido votar a favor del mismo, pues se establece que durante los 6 meses o de los 6 meses siguientes a la aprobación del estado de alarma, ante la imposibilidad del cumplimiento de la refinanciación, se puede el deudor ponerlo en conocimiento del juzgado correspondiente para que se le dé opción al deudor refinanciado a hablar otra vez con sus acreedores y decir, bueno, ante las circunstancias de que no vamos a poder continuar con esta situación o con esta refinanciación, plantear alternativas o incluso plantear un nuevo acuerdo de refinanciación. En este caso, si algún acreedor que ve que no va a poder cumplirse ese acuerdo de refinanciación lo denunciase al juez, en este caso pasaría algo similar con respecto al concurso necesario. El juez no va a dar trámite al incumplimiento de la refinanciación, sino que dará traslado al deudor para que, bueno, ante esa circunstancia, ante esa denuncia, reaccione y pueda efectivamente tomar las medidas y, bueno, a sentarse en una mesa con los acreedores financieros y intentar abordar el acuerdo de refinanciación de la mejor manera posible. Y, dicho lo cual, pasamos a la última parte de la exposición, que es fundamentalmente, yo creo que ya es un poco lo que ya hemos comentado. ¿Qué responsabilidad tienen los administradores en todo este periodo, ¿no? La principal responsabilidad que tiene un administrador societario es, como hemos dicho, su obligación de reaccionar ante una situación de insolvencia, ante una situación de imposibilidad de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles, de momento actual o momento inminente. En este caso, el artículo 5 de la ley concursal le exige que en el plazo de 2 meses declare el concurso de acreedores.
Pues bien, en este caso me podía hacer varias cosas, bien de cada concurso de acreedores o bien comunicar al juzgado que ha iniciado unas conversaciones con sus entidades financieras para intentar alcanzar un acuerdo de refinanciación, un convenio anticipado, un acuerdo extrajudicial de pagos. En cuyo caso, pues establecía una moratoria de 3 meses más 1, 4 meses. En ese periodo de tiempo no se veía comprometida esa responsabilidad y, por tanto, no se había comprometido la posibilidad de que se nombrase o se decretase un concurso necesario. Pues bien, en este caso, como decimos, hasta el 31 de diciembre de 2020 se establece esa moratoria para el deudor, habiendo o no habiendo comunicado ese artículo 5 bis de la ley concursal, quedará siempre eximido de dicha responsabilidad. También es verdad que el Real Decreto hace mención en el artículo 11, párrafo tercero, de una disposición que ha suscitado ciertas dudas respecto de que si hasta el 30 de septiembre de este mismo año se comunicara por parte del empresario, por parte del deudor, que así que ha comenzado la comunicación o ha hecho una comunicación del artículo 5 bis, en este caso el periodo de tiempo se empezaría a computar como en la normativa ordinaria. En este caso entendemos que es cuanto menos entendible porque bueno, se corresponde con los plazos que ya se establecían legalmente y sobre todo que impediría que se pudiese alargar injustificadamente esa sobreprotección en el caso de que se comunicasen a finales de año, aprovechando la moratoria establecida por el Real Decreto en el apartado 1 de ese mismo artículo. Y finalmente también es importante que nos hagamos mención de otra responsabilidad que tiene el administrador, que esto ya nos hablamos ya desde un punto de vista más bien mercantil, que es la obligación que tiene todo administrador societario que ante una situación ya no de insolvencia, que no estamos hablando de insolvencia, sino ante una situación de estructural, por cuando estamos en causa de disolución. ¿Y cuando estamos en causa de disolución? Pues como establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cuando nos encontremos ante que el patrimonio neto de la compañía se ha reducido por una cifra igual o que sea inferior a la mitad de capital social. En ese caso, el administrador societario tiene que reaccionar con carácter rápido. En el plazo máximo de 2 meses tiene que convocar una junta general en la que se decida reestructurar la compañía, ampliando capital, reduciendo capital o disolviendo la sociedad o incluso yendo a concurso de acreedores. Pues bien, el Real Decreto 16/2020, ¿qué establece? Pues que a los efectos de determinar esa causa de disolución entiende que las pérdidas del año 2020 como consecuencia, sin duda, del COVID-19 no se van a tener en cuenta, no se van a computar a los efectos de calcular el patrimonio neto de este año. Por tanto, si el patrimonio neto como consecuencia de las pérdidas es inferior a la cifra de la mitad del capital social, no entrará de lleno en una causa de disolución y por tanto no estará obligado a realizar las actuaciones correspondientes. Ello, también hay que reconocer, no exime en este caso de que si como consecuencia de las pérdidas estaba ya de facto en causa de disolución por otros motivos, pues que el empresario o en este caso el administrador societario sí que está obligado y no le exime la obligación de presentar o a realizar las actuaciones correspondientes para que ello sea posible. Pues bien, dicho lo cual, acabo la primera parte de la presentación. Espero que haya podido solventar las dudas que hayan podido suscitarse y en todo caso quedo a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir en la segunda parte, en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Paso la palabra a Jorge García Pascual, socio y compañero mío del despacho. Muchas gracias. Hola. Jorge, dejo de compartir. Sí, ya se comparto yo. Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por el tiempo que nos estáis dedicando. Por supuesto, dar las gracias a IBEFA por habernos dado la oportunidad de compartir este espacio con todos vosotros. Yo soy el socio responsable del área mercantil y de refinanciaciones del despacho. Soy, entonces, por tanto, la persona que asesora normalmente a los clientes en todas estas operaciones de refinanciación. Os voy a dar unas pinceladas un poco de las refinanciaciones, por si llega el caso de que os tenéis que enfrentaros a una de ellas. ¿Vale? Porque son operaciones, en verdad no son operaciones especialmente complejas, pero sí que son un poco farragosas en cuanto a toda la burocracia, entre comillas, que conllevan. Sobre todo porque nos vamos a ver tratando con entidades financieras y normalmente frente a varias. Con lo cual, todo esto al final complica lo que es el mero desarrollo, el diálogo y
y el poder llegar a un entendimiento. Bueno, voy a intentar compartir un segundo la pantalla para poneros la parte de la presentación. Vale. ¿Lo veis? ¿Veis? Sí, ¿Veis sí, perfectamente. Vale, fenomenal. Muy bien. Pues vale. Bien, respecto a los acuerdos de refinanciación. Como ha comentado antes Carlos, el concurso está un poco estigmatizado aquí en nuestro país, pero hay que verlo efectivamente como un mecanismo para lograr una reestructuración de la propia empresa. Los acuerdos de refinanciación nos sirven incluso como un paso previo, precisamente para poder evitar ese concurso, aunque también os tengo que decir que también están un poco estigmatizadas, sobre todo desde el punto de vista de los bancos. Cuando los bancos también, respecto a una empresa, piensan que va a tener que llegar a una refinanciación, también son bastante tendentes a lo que son el corte de las líneas de financiación de circulante, etcétera, con lo cual siempre hay que tener una aproximación un poco delicada respecto a las entidades financieras. Bien, una refinanciación, al final, lo que evita a la empresa es digamos, la insolvencia, una insolvencia actual o una insolvencia inminente. El caso más habitual, o de los que solemos ver en todas las refinanciaciones en las que asesoramos, es que una empresa ha, digamos, dispuesto de todas sus líneas de financiación de circulante y llega el momento del vencimiento de las diferentes líneas con las diferentes entidades y no puede reponer estas cantidades. Entonces se ve la obligación de tener que acudir a las entidades financieras para que estas entidades financieras, digamos, que prestamicen estas líneas de descuento, le otorguen un préstamo que les permita cancelar todas estas líneas y, por tanto, al final lo que están consiguiendo es la deuda que tenían que atender a un corto plazo, pasarla a largo plazo. En definitiva, las refinanciaciones básicamente al final acaban con esto lo que acabo de comentar, es decir, conseguir pasar una deuda a corto plazo a largo plazo y, por otra parte, eso supone para las entidades financieras, por ejemplo, no tener que provisionar, lo cual siempre les viene bien, y luego, por otra parte, las entidades financieras lo suelen utilizar para coger garantías de las empresas. Si no tenían, pues cogen garantías, o si ya tenían, pues ampliarlas. Eso es un poco lo que suele suceder. Bien, hay que también ver las refinanciaciones también como una oportunidad, porque las refinanciaciones tienen diferentes vertientes. No se dan en todas esas vertientes, pero bueno, son bastante habituales. Una parte que sería lo que es la mera reestructuración financiera de lo que es la deuda, pues lo que hemos dicho, pasar la deuda del corto al largo plazo, pero luego también suelen llevar otro tipo de operaciones en paralelo que muchas veces los mismos bancos obligan a las empresas a adoptarlas. Pues aquí, por ejemplo, la desinversión en activos no esenciales. O incluso, a lo mejor, alguna empresa que se ha hecho una copia importante de inmuebles que a lo mejor realmente no son su negocio habitual, nos encontramos con que los bancos les obligan a enajenar estos inmuebles. Y luego, en otras ocasiones también, incluso las mismas entidades financieras sugieren a las entidades pues, que lleven a cabo determinadas operaciones de modificaciones estructurales. Por ejemplo, también el caso de fusiones, escisiones, etcétera, para al final, digamos, colocar a la compañía en una situación más adecuada de cara a lo que se tiene que enfrentar en el futuro. Y al mismo tiempo, las entidades financieras se tratan de asegurar la recuperación de su deuda. Las reestructuraciones. ¿Qué tipología tenemos? Hace unos años en las refinanciaciones era bastante habitual que no solamente las entidades financieras daban dinero para lo que era repagar sus propias deudas, pasarlas del corto a largo plazo, sino que dejaban una parte de liquidez, lo que llamaban el fresh money. Hoy en día eso del fresh money ya prácticamente no se da. Normalmente los bancos únicamente dan dinero para repagar sus deudas. Eso es la realidad. Bien. De cara a cometer una refinanciación, incluso comentaba antes Carlos que de cara al concurso es importante que al concurso se llega muchas veces tarde y mal. En las refinanciaciones esto también suele ocurrir. Por eso, de cara a cometer una refinanciación, también es importante que las empresas hayan hecho sus deberes y llevar a cabo ciertas actuaciones que luego, de cara a los bancos, siempre facilitan que esta refinanciación pueda llegar a buen puerto, o incluso que lo que son las propias condiciones de la refinanciación sean más benévolas para las empresas.
Bien, aquí he destacado algunas cuantas. Por ejemplo, pues una de ellas es un plan de viabilidad creíble. Bien, este plan de viabilidad, que antiguamente era una cosa que estaba, digamos, bien vista en el sentido de que las empresas aportaran su propia plan de viabilidad, hoy en día ya no es que esté bien visto, sino que la mayoría de las refinanciaciones, las propias entidades financieras obligan a las empresas que se quieren refinanciar a contratar con una consultora, pues, estamos hablando de Deloitte, KPMG, Ernst & Young, etcétera, para que les hagan lo que llaman el IBR, que al final es un plan de viabilidad, ¿vale? Estos además suelen ser planes de viabilidad muy exhaustivos. Y normalmente la conclusión de este plan de viabilidad es el que determina la propia estructura luego de la operación, es decir, la estructura que se le va a dar a la deuda. Bien, otras cuestiones previas que habrá que tener en cuenta, pues reestructuraciones operativas previas, como hemos dicho antes, por ejemplo, muchas veces las entidades financieras obligan a que se vendan activos no esenciales. Es importante anticipar la situación, como he dicho, para adoptar ciertas medidas, ofrecer planteamientos que sean razonables para las entidades financieras, pues por ejemplo, no plantearles escenarios de devolución de deuda a 15 años, porque directamente van a decir que no. Hay que ir a periodos más cortos, normalmente siempre en torno a 8 o 9 años es lo que están admitiendo últimamente como mucho, y luego también es importante tener en cuenta qué garantías la empresa va a poder ofrecer, porque hoy en día las refinanciaciones sin garantías no son viables. Si la empresa ya ha dado garantías a los bancos para garantizar las operaciones existentes, normalmente el banco va a pedir nuevas garantías, y si no tenía, pues va a aprovechar precisamente para cogerlas. Y luego aquí he puesto una nota que son los esfuerzos compartidos. Esto lo piden mucho las entidades financieras. Las empresas financieras van con el discurso al empresario de, ya que yo me voy a mojar por tu empresa, te voy a dar financiación para darte viabilidad, yo también te exijo a ti, empresario, que demuestres que estás comprometido con tu empresa. Pues ¿cómo? Pues, por ejemplo, avalando personalmente las operaciones, si es que no las avalaban ya, o a veces incluso exigiéndoles alguna ampliación de capital para dotar de cierta liquidez a la empresa antes de acometer la refinanciación. Vale. Las refinanciaciones básicamente se acogen a dos estructuras. La ya tradicional, o que más nos suena a todo el mundo, es el famoso préstamo sindicado. El préstamo sindicado no deja de ser un único préstamo, independientemente de que existan 7 o 8 entidades financieras detrás. Aquí al final lo que se hace es que hay un banco agente, y el resto de entidades lo que hacen es fondear, dar los fondos a esta entidad agente, que es la que se ocupa de conceder un único préstamo al empresario. Al final el empresario solamente tiene que ir repagando una cuota al mes. El otro formato que se suele utilizar bastante en el ámbito de la Comunidad Valenciana es lo que llaman el Club Deal. El Club Deal al final lo que consiste en que si hay 8 entidades financieras, van a existir 8 préstamos detrás. Por tanto, el empresario al final cada mes tiene que devolver 8 cuotas a cada uno de los bancos. Todo eso lleva lo que es una carcasa de un contrato marco, ¿vale?, que regula lo que son las condiciones generales o comunes a todos esos préstamos individuales. En la Comunidad Valenciana se suelen utilizar muchas veces el Club Deal en vez de un sindicado, no porque sea más sencillo, sino todo lo contrario, es más complicado. Lo que pasa es que muchas veces a las entidades financieras les gusta utilizar este formato, porque si utilizan el formato sindicado les obligan a recurrir a autorizaciones de Madrid. Mientras que muchas veces un Club Deal, esto no sale del ámbito de la Comunidad Valenciana, efectos de decisión del banco, y tienen ellos más maniobrabilidad al respecto. Bien. ¿Qué documentación nos podemos encontrar dentro de lo que es una refinanciación? Bien, hay un elemento inicial en toda la refinanciación, que es lo que llaman el term sheet, que es como si fuera una especie de carta de intenciones inicial, donde se recogen lo que son las características esenciales de lo que va a tener la financiación. Básicamente, plazos, garantías que se van a otorgar, tipos de interés, etc. Esto, aunque aparentemente es un documento sencillo, suele costar bastante de negociar, y es fundamental dejarlo bien cerrado, porque después lo que se haya puesto en ese documento ya es muy difícil salirse. Luego ya es muy difícil cambiar las condiciones más adelante. Luego nos encontramos con el contrato marco de financiación, que es el documento esencial. Es un contrato que de alguna manera recoge todas las condiciones generales y comunes a los diferentes préstamos que van a otorgar las diferentes entidades financieras. En este contrato marco se recogen, pues, lo que son todos los plazos de amortización, los tipos de interés,
Son contratos que incorporan un clausulado muy extenso en cuanto a obligaciones de hacer o no hacer por parte de los empresarios. Aquí, por ejemplo, prohibiciones típicas, por ejemplo, la prohibición de reparto de dividendos, prohibición de endeudamiento adicional, es decir, te está limitando poder acudir a una entidad financiera, aunque esté fuera del pool bancario, a pedir más financiación. Te incluye normalmente cláusulas de información continuas, trimestrales, semestrales, etcétera, muy exhaustivas. Incorporan también numerosas cláusulas de vencimiento anticipado frente a diferentes incumplimientos. Luego también son muy importantes aquí lo que son las cláusulas de amortización anticipada obligatoria. Es decir, estos contratos contienen unas cláusulas bastante exhaustivas respecto a supuestos en los cuales el empresario se ve obligado a amortizar anticipadamente ciertas cantidades de dinero. Por ejemplo, una muy típica es lo que llaman el cash sweep, que es el barrido de caja. Esto consiste en que a final de año las entidades financieras calculan una cantidad de tesorería disponible para la empresa con la que ellos entienden que puede pasar el año. Y entonces al final del ejercicio, todo lo que exceda de esa cantidad, los bancos te obligan a amortizar anticipadamente la financiación. Con lo cual ya no solo es la cuota mensual, sino que también al final hay otras cantidades que va a tener que el empresario ir reembolsando durante la vida de la financiación. Bien, luego en paralelo a este contrato marco se suelen firmar, pues obviamente lo que son propiamente los contratos de financiación. Hablamos de préstamos, hablamos de créditos, hablamos de diferentes pólizas de financiación de circulante, que son las que las entidades financieras dejan al empresario para poder funcionar en su día a día. Y por último, el aspecto fundamental de cualquier refinanciación van a ser las garantías que los bancos van a exigir a los empresarios. Como tenemos en primer lugar las garantías personales. Ya hemos dicho que las entidades financieras suelen exigir a los empresarios que compartan el riesgo de estas operaciones y les exigen que avalen personalmente con todo su patrimonio todas estas operaciones de refinanciación. Y luego ya, aparte de estas, ya tenemos las típicas, pues las hipotecas de todo tipo, inmobiliarias, por ejemplo, las inmobiliarias sobre cualquier nave que pueda tener la empresa, incluso a veces te obligan a hipotecar inmuebles personales de los dueños de las empresas. Dentro de las hipotecas inmobiliarias son las típicas, pues las hipotecas de vehículos o de maquinaria. Y luego ya hay una serie de prendas que se llaman con o sin desplazamiento. Pues las típicas son las prendas de las acciones o participaciones de las sociedades, prendas de derechos de crédito. Por ejemplo, te suelen los bancos obligar a, de alguna manera, pignorar, por ejemplo, todos los derechos de cobro futuros con los clientes de las empresas. Te obligan a pignorar contratos de seguros. Si, por ejemplo, la empresa tiene inmuebles arrendados a terceros y percibe alquileres, te suelen obligar a pignorar esos ingresos de los alquileres, etc. Bien, eso en lo que se refiere propiamente a las estructuras o a lo que nos podemos encontrar cuando nos enfrentamos a una refinanciación. Luego ya vinculándolo con la normativa concursal, los acuerdos de refinanciación, si cumplen ciertos requisitos, podemos conseguir, por un lado, que no sean rescindibles. Si nos encontramos posteriormente en una situación de concurso, lo que hacen efectivamente es blindar estos acuerdos y que no se puedan rescindir. Esto, la mayor parte de las ocasiones, esto lo que beneficia a las entidades financieras, que ya que han cogido garantías y han prestado un dinero, no quieren que se les hagan ese tipo de operaciones. Por lo tanto, suelen exigir las entidades financieras que se cumplan los requisitos que te exige la normativa concursal para que esto ocurra. Ya no es el interés al empresario, al revés, sino las entidades financieras. Y luego, por otra parte, si se cumplen ciertos requisitos adicionales, conseguimos que estos acuerdos sean homologables. Homologables, como ha adelantado Carlos antes, se trata de unos acuerdos de refinanciación que pueden extender sus efectos a terceras personas que no han suscrito los acuerdos de refinanciación, incluso que se hayan podido oponer a ellos. Estos requisitos, tanto para que sean no rescindibles como homologables, pues está la normativa actual, que es la ley de 2009, están un poco dispersos en lo que sería el artículo 71 bis de la ley concursal y la disposición adicional cuarta. En la nueva normativa que entra en vigor en septiembre de 2020, esto se ha regulado de una manera más ordenada, aunque el contenido prácticamente es el mismo. Bien, nos vamos a encontrar con dos acuerdos
tipo de refinanciación, lo que le llaman colectivos y los singulares. Aquí, cada uno tiene sus propios requisitos. Las diferencias básicamente es que tanto los colectivos como los singulares son no rescindibles de gran concurso, mientras que los colectivos sí se pueden homologar y los singulares no va a ser posible conseguir su homologación judicial. Bien, los acuerdos de refinanciación colectivos son aquellos que cumplen una serie de requisitos que prevé la normativa. Básicamente, los colectivos es que respondan a un plan de viabilidad, hemos dicho un plan de viabilidad que garantice de alguna manera la continuidad de la empresa en el corto y en el medio plazo. Se puede acompañar este plan de viabilidad o reforzar con un informe de experto independiente. Esto es actualmente voluntario, antes sí que era obligatorio. Estos acuerdos de refinanciación, por otra parte, para que recaigan dentro de la clasificación que prevé la ley concursal, es que consigan o una ampliación del crédito o que te modifique las obligaciones existentes. Esto básicamente al final de la práctica lo que se traduce es que te den prórroga, es decir, que te prorroguen el plazo de las obligaciones que tú tenías que atender a corto, pues que te den un plazo pues, de 7, 8, 9 años para atenderlas. Luego te exige que esté suscrito por 3/5 partes del pasivo de acreedores que representen 3/5 partes del pasivo y por último que se hayan formalizado en un instrumento público. Por otro lado, los acuerdos de refinanciación singulares, estos acuerdos de refinanciación singulares no se podrán homologar, no podremos posteriormente extender sus efectos frente a terceros. Los requisitos son los que podéis ver a continuación, lo mismo que respondan a un plan de viabilidad, que incremente la proporción del activo sobre el pasivo existente, el activo corriente sea superior o igual al menos el pasivo corriente y que la proporción de créditos garantizados no sea superior al preexistente en el momento de atenderlo. También te exigen unas determinadas limitaciones en cuanto a los nuevos tipos de interés, porque en estas operaciones de refinanciación lo habitual es que las entidades financieras incrementen el tipo de interés sobre las operaciones que previamente ya tenías y por último, al igual que los colectivos, que se formalicen en lo que es un instrumento público. Bien, por otra parte, los acuerdos de refinanciación homologables, es decir, aquellos acuerdos de refinanciación colectivos que para que podamos extender sus efectos a terceros han de reunir una serie de requisitos. Básicamente son unos requisitos similares a los que se requiere para que el acuerdo sea colectivo. Aquí simplemente, como nota destacable, lo que te piden es que ese acuerdo esté suscrito por al menos el 51%, por acreedores que representen al menos el 51% del pasivo. Ya que aquí la norma te dice al menos. ¿Por qué? Porque luego posteriormente, si conseguimos que esos porcentajes sean superiores, los efectos de la homologación pueden ser más amplios. Es decir, a más respaldo de los acreedores, los efectos frente a los terceros que no lo hayan suscrito pueden ser más importantes. Bien, los efectos de la homologación. Aquí la normativa, a la hora de extender los efectos, distingue cuando se trata de créditos sin garantía real o por la parte que excede esta garantía real a cuando los créditos son con garantía real. Aquí, como podéis ver, que tampoco me voy a entrar a detallarlo especialmente, para no marearos, simplemente destacar que, por ejemplo, cuando el acuerdo está suscrito por al menos el 60% del pasivo, se permite extender, por ejemplo, a los terceros unas esperas por tiempo inferior a 5 años o la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo. Si por el contrario conseguimos unas adhesiones de al menos el 75%, nos permite extender a los terceros unos efectos del acuerdo de financiación que sean un poco más severos, por decirlo así, como por ejemplo esperas por plazos superiores, hasta entre 5 y 10 años, quitas, conversión de créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora, es decir, estamos convirtiendo a las entidades financieras en socios del empresario, también la conversión en préstamos participativos o incluso cesión de bienes o derechos en pago de deuda. Y por último, respecto a lo que serían los créditos con garantía real, para homologarlos, los porcentajes son incluso superiores, el 65% o el 80%. Pero como hemos dicho, los efectos son los mismos que en el caso contrario. Y ya por último, para concluir, simplemente mencionaros los efectos de la homologación, como ya hemos ido adelantando. A destacar que las homologaciones, una vez se hayan solicitado por parte del empresario, por parte del empresario deudor en este caso, no se puede volver a pedir otra en el plazo de un año. Ahora, excepcionalmente, y dada la situación esta transitoria y de excepcionalidad en la que nos encontramos,
el Real Decreto Ley 16/20 sí que permite que durante un año, desde lo que es la declaración del estado de alarma, se pueda volver el deudor comunicar al juzgado que está negociando modificar ese acuerdo que ya estaba previamente homologado. Respecto a un acuerdo que haya sido homologado, en caso de incumplimiento del mismo, tiene que ser conocido por el juez. En este caso, lo puede solicitar cualquier acreedor y lo tiene, como he comentado, ser declarado por el juez. El efecto que tiene, obviamente, sería resolver el acuerdo de refinanciación con todos sus efectos. Y, posteriormente, se podría instar el concurso, lo que se llama el concurso consecutivo. Y el único efecto es que el acuerdo homologado es no rescindible, como hemos adelantado, por lo cual se mantendrían un poco lo que es la protección del mismo, pero nos encontraríamos en una situación de concurso del empresario. Aquí lo mismo, al igual que en el caso anterior, hay una excepción que está planteada como consecuencia del Real Decreto Ley 16/20, que transitoriamente, durante un plazo de 6 meses desde la apertura del estado de alarma, el juez no va a admitir a trámite ninguna solicitud de ningún acreedor dirigida a declarar el incumplimiento de este acuerdo homologado. Y se le va a conceder el plazo de un mes después de la finalización de estos 6 meses al deudor para que pueda tomar, como ha dicho Carlos antes también, la iniciativa y comunicar al juzgado que está en negociaciones para modificar o para suscribir un nuevo acuerdo homologado. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y ahora, bueno, pues cualquier duda que nos quieran plantear a Carlos o a mí, pues estaremos encantados de intentar solucionársela. Gracias. Muchas gracias, Jorge, Carlos. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por también el enfoque positivo que le habéis dado al concurso. La empresa familiar al final es un hijo más del empresario y enfocar el concurso como la salvación de la empresa y no como ese enfoque negativo que le damos, sobre todo en nuestro país, pues es de agradecer. Sí que tengo algunas preguntas que nos han ido trasladando y primero creo que sobre todo irá para Carlos. Nos preguntaban que cuál era el criterio para pedir un preconcurso, cuáles son los indicadores que tenemos que tener en cuenta, es decir, que cuándo sabemos que es el momento de pedir un preconcurso a acreedores. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Es un poco... Vamos a ver, ahí yo creo que antes lo he anticipado, ¿no? Hay que saber diferenciar claramente que estar en situación de concurso no significa que estar en caso de disolución de la empresa, ¿no? Y caso de disolución, como he dicho antes, es un efecto claramente contable, ¿no? Y que se puede valorar de un poco cuanto que si tus fondos propios negativos son negativos y se reduce por la cifra inferior a la mitad del capital social, automáticamente estás en una situación de disolución. Pero eso no significa que estés en causa de insolvencia para que tú tengas que cometer un concurso sí o sí. La ley concursal en este caso es bastante también parca en esas circunstancias y está hablando fundamentalmente que la situación de insolvencia tiene que producirse cuando el empresario es consciente de que con carácter actual o con carácter inminente va a ser incapaz de asumir sus obligaciones de pago corrientes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues fundamentalmente, y también es verdad que aplicando otra serie de artículos, como es fundamentalmente el artículo que establece la obligatoriedad o la posibilidad de que te insten un concurso necesario, ¿qué significa eso? Pues bueno, pues cuando, por ejemplo, no puedes hacer frente a tus proveedores porque sabes de sobra que vas a tener un estrangulamiento de la línea de liquidez, cuando has dejado de pagar 3 sueldos o 3 nóminas consecutivas, cuando debes a la Seguridad Social 3 cuotas consecutivas, aunque sean también al carácter alternativo, o bien cuando debes a la agencia tributaria pues una cuantía elevada, y tú, en base a tu provisión de ingresos y a tu provisión de gastos, ves claramente que no vas a poder abordar en el corto y en el medio plazo pues esas obligaciones corrientes y que, por tanto, vas a tener sí o sí dificultades de asumir esos pagos. En ese momento, y es el momento indicado en el que hay que reaccionar. Hay que intentar, pues bueno, valerse de todas las instrumentos que la ley concursal y todo el sistema preconcursal y todo el tema de la refinanciación que Jorge perfectamente ha explicado, pues para intentar paliar en la medida posible si ese fallo, esa falta de liquidez es como consecuencia de una situación coyuntural o bien es estructural de la propia empresa que posibilita su reestructuración o bien requiere pues eso, ayuda externa o financiación externa para que eso no se extienda en el tiempo y por tanto produzca la obligatoriedad sí o sí de presentar el concurso.
Y tengo otra pregunta por aquí. Por favor, si alguien tiene cualquier pregunta, que la traslade por el chat. Y esta sobre todo creo que va dirigida a Jorge. Y nos pregunta el señor Noblejas si por vuestra experiencia sois capaces de decirnos más o menos cuál sería el porcentaje de éxito en las negociaciones de refinanciación. A ver, un porcentaje no te lo puedo decir. Sí que es verdad que si la empresa, el negocio de la empresa tiene cierta viabilidad y cuenta con garantías para de alguna manera soportar esa nueva financiación que le van a dar las entidades financieras, normalmente el porcentaje es bastante alto. Yo ya te digo, prácticamente ninguna operación que se acomete con estas dos características mínimas normalmente no se suelen caer, o sea, siempre llegan a su fin. Suelen ser procesos bastante largos. La gente cuando empieza una refinanciación te dice, no, esto lo tenemos que tener firmado en un mes, mes y medio. Luego la realidad es que nunca es así. Hay que contar por lo menos de 6 meses para arriba siempre. Y obviamente, cuantas más entidades financieras intervengan, pues el plazo siempre va a ser más largo. Pero bueno, ya te digo, si la empresa más o menos viabilidad del negocio y cuenta con garantías que ofrecer a los bancos, las posibilidades son bastante elevadas. A mí, si me permite, simplemente en contraprestación o contra lo que dice Jorge, el supuesto de no alcanzar ese acuerdo de refinanciación o no tener éxito, el porcentaje del concurso que finalmente sale adelante en España actualmente es, yo creo que demoledor. Los datos pueden haberse variado, pero de 100 concursos que se presentan en España, 97 se van directamente a liquidación. Y de ese 3% restante que consigue aprobar un convenio, ese convenio no sale adelante y que digamos que solamente el 3-4% consigue salir adelante. Por tanto, es muy sintomático, muy revelador que es muy importante intentar llegar al concurso de acreedores bien, con una situación holgada financiera y económicamente, y que precisamente un acuerdo de refinanciación que, como bien dice Jorge, tiene un porcentaje de éxito muy elevado, porque obviamente cuando el banco acomete esa refinanciación, esa negociación, es porque realmente hay algo detrás que le permite ser positivo en ese sentido, pues bueno, estás anticipando, estás evitando claramente la consecución del concurso, ¿no? Eso es un poco también que se tenga en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, nuevamente a Carlos y a Jorge, a vuestro despacho, a Romao Workers. Seguro que queda alguna duda más. Ahora mi compañera Leonor ha dejado también para que valoréis el webinar, un enlace ahí en el chat. Os pasaremos tanto la grabación, por si queréis revisar cualquier cosa, como las diapositivas. Y de todas formas, si os ha quedado cualquier duda y queréis trasladárnosla, nosotros se la enviaremos a Carlos y a Jorge para que puedan contestar online. Nada, que tengáis un buen día y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Jorge. Gracias. Hasta luego.